Evalúe los límites si es posible. Al determinar los límites de funciones de dos variables, utilizamos las técnicas enumeradas a continuación en el siguiente orden. Número 1. Intentamos realizar una sustitución directa, que funciona si la función es continua alrededor del punto al que nos acercamos. Si cuando se ejecuta directamente de sustitución tenemos una forma determinante, vamos al paso 2 y utilizamos técnicas de álgebra para tratar de simplificar o cambiar la forma de la función para que podamos realizar una sustitución directa para determinar el límite. Si ninguno de estos dos las técnicas funcionan, necesitamos acercarnos al punto desde diferentes caminos. Para empezar, tenemos el límite cuando x y se acerca a una coma de la función racional, la cantidad 6x a la cuarta menos 6 y hasta el cuarto, todo dividido por la cantidad 2x al cuadrado más 2y al cuadrado. Como tenemos una función racional, lo que más nos preocupa es división por 0, pero fíjate porque tenemos 2x cuadrado más 2y al cuadrado, no hay ninguna versus de x, y en la que el denominador será 0 y, por lo tanto, no hay restricciones de dominio y el dominio será el plan de coordenadas completo o R2. Esto indica que podemos determinar el límite realizando una sustitución directa. El límite es igual al cantidad 6 veces la cuarta potencia de 1 menos 6 veces la cuarta potencia de 1 dividida por la cantidad 2 veces un cuadrado. De 1 más 2 por el cuadrado de 1. Aviso. Simplemente lo sustituimos uno para x, y otro para y la simplificación del número es 6 menos 6, el denominador es 2 más 2 nos da 0 dividido por 4, que es igual a 0. Antes de ver el segundo límite, veamos la gráfica de la función. Esta es la gráfica de la función dada. Es continua en todo su dominio. Cuando sí se acerca a 1, nos acercamos a este punto azul en la función y este punto azul es 1, 1, 0. En la superficie, verificando el límite es igual a 0. Una vez más, a medida que nos acercamos a esto apuntamos desde cualquier dirección, nos acercamos al valor y el valor de la función es 0. Ahora, mirando el segundo límite, la única diferencia es ahora tenemos una diferencia en el denominador, pero ahora si realizamos la sustitución directa, tenemos el indeterminado forma de 0 dividido por 0. Así que ahora vamos a tratar de usar algo de álgebra para simplificar la discontinuidad. Probemos con la factorización. Empecemos por descontabilizar el máximo común divisor del número y el denominador. Esto nos da el límite cuando x y se acerca a 1. De 6 veces la cantidad x del cuarto menos y del cuarto. Lo dividiré entre 2 veces la cantidad x al cuadrado menos y al cuadrado. Observe que tenemos una diferencia de cuadrados en el número y el denominador. Sigamos adelante y factoricemos aún más. Factorizando el numerador tenemos 6 y luego multiplicamos los factores. De x al cuarto menos y el cuarto sería x al cuadrado más y al cuadrado y x al cuadrado menos y al cuadrado. Ahora tenemos que tener cuidado aquí. No queremos apresurarnos y factorizar x al cuadrado menos y al cuadrado porque si lo hiciéramos, lo haríamos. Perdemos la oportunidad de reconocer el factor común de x al cuadrado menos y al cuadrado entre la nu y el denominador. Dejaremos el denominador como 2 veces la cantidad de x al cuadrado menos y al cuadrado, y ahora de esta forma podemos simplificar x al cuadrado menos, y cuadrado dividido por sí mismo se simplifica a 1. También podemos simplificar 6 dividido por 2, lo que se simplifica a 3. El límite dado es igual al límite cuando sí se acerca a 1. De 3 veces la cantidad de x al cuadrado más y al cuadrado. Y ahora podemos determinar el límite realizando una sustitución directa. El límite es igual a 3 multiplicado por la suma de 1 al cuadrado y otro al cuadrado, cual nos da 3 veces 2. Que es igual a 6. Verifiquemos esto también gráficamente. Esta es la gráfica de la función dada. Es difícil aprovechar lo que el gráfico tiene discontinuidad. En cierto modo, podemos ver algunos huecos en el gráfico aquí, pero de nuevo, factorizando y simplificando, pudimos eliminar la discontinuidad y realizar una sustitución directa para determinar el límite. Entonces, mirando el gráfico cuando sí se acerca a 1, nos acercamos a este punto negro. Este es el 0.116. Que se muestra cuando sí se acerca a 1. Nos acercamos a la función valor a un valor de 6. Espero que te haya resultado útil.